más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno. Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy una nueva exposición bíblica. Seguimos en la carta de los Romanos. Y bueno, vamos a leer hoy Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Lea ahí conmigo, si tiene ahí su cita, Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13, y luego deje abierta su Biblia para seguir juntos la lectura de hoy. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Oremos. Dios, te doy gracias por la bendición de poder tener este tiempo de exposición bíblica, que nos permites compartir con nuestros hermanos esta porción de las Escrituras. Te ruego tu guía, tu fortaleza, tu gracia, que me ayudes en todo lo que voy a exponer hoy, que me des gracia para hablar, que nada pueda distraerme y que ayude a mis hermanos a entender lo que la palabra de Dios aquí nos dice y pueda ser de mucha bendición para cada uno de sus vidas. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay un dicho que seguramente muchos han utilizado en alguna ocasión, capaz que vos que me escuchás en algún momento lo usaste, que es el dicho que dice, no está bueno meter a todos dentro de la misma bolsa, ¿no? No está bueno que metan a todos en la misma bolsa. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que se busca expresar con ese dicho es que no nos gusta que se nos juzgue, que se nos culpe o que tal vez se nos involucre por igual con otras personas, sin antes considerar si hay diferencias justamente con las demás personas o con esas que se nos están involucrando. Por ejemplo, conozco personas que dicen no metan en la misma bolsa a todos los policías, ¿no? En cuanto a decir que todos son corruptos. Que haya algunos corruptos no quiere decir que todos lo sean. Y esa es una aplicación, ¿no?, a ese dicho. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bueno, creo que hay ciertos puntos de encuentro. Recordemos que por un lado el apóstol nos estuvo mostrando hasta acá que es inútil el intento de querer salvarse por la obediencia a la ley de Dios. Eso lo estuvo mostrando. Que debido a estar en Adán, cada ser humano es esclavo del pecado. Y como vimos en el sermón pasado de toda la serie de Romanos, también es esclavo de la ley. Y que por medio de la obra de Cristo hemos sido liberados tanto de una cosa como de la otra, tanto del pecado como de la ley. Ahora, esto podría llegar a generar algunas dudas, ¿no? Si ser esclavo del pecado y de la ley era algo trágico, ¿eso quiere decir que ambas cosas son malas? ¿Tanto la ley como el pecado son malos? Bueno, la respuesta justamente la tenemos en este pasaje. Es como que, ¿no?, pensando en el dicho que mencionaba hace un rato, ¿no? Es como que con este pasaje se nos está queriendo decir, o se nos va a decir algo siguiente, ¿no? No metan todo en la misma bolsa. Aunque por medio de la obra de Cristo fueron liberados los creyentes tanto del pecado como de la ley, y eso fue muy bueno para cada uno de los creyentes, eso es muy bueno para todos los creyentes, no quiere decir que ambas cosas son malas, que ambas cosas sean malas. El pecado sí es malo, pero la ley de Dios no es mala. De eso tiene también el título de hoy, ¿no? El pecado es malo, la ley de Dios no lo es. Lo que el apóstol entonces va a hacer en esta sección de la carta es una defensa justamente de la ley de Dios. Antes reconoció que los creyentes ya no tienen la misma relación con la ley y que eso era una buena noticia, pero ahora va a explicar que la ley de Dios no es mala, sino que tiene una gran utilidad para el creyente. Nunca fue un medio para alcanzar la justificación, eso ya lo he demostrado antes,
pero sí es de mucho valor para el creyente. Por eso meterla en la misma bolsa, como decimos el dicho, junto al pecado, es un error. Tenemos entonces a seguirme en el sermón de hoy porque creo que va a ser de mucha edificación para tu vida y creo que va a hablar mucho a tu corazón. El tema del sermón entonces es el siguiente: aunque por medio de la obra de Cristo la relación del creyente con la ley cambió, no es mala para él, sino todo lo contrario. Aunque por medio de la obra de Cristo la relación del creyente con la ley cambió, no por eso quiere decir que la ley sea mala, sino justamente todo lo contrario. Ahora, si no es mala para él, sino todo lo contrario, ¿para qué le sirve? Bueno, el texto nos presenta 4 utilidades esenciales de la ley de Dios, 4 cosas que son útiles, para qué son útiles, para qué es útil la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y te animo entonces a seguirme porque creo que va a ser muy interesante. Y te animo a seguirme también con la Biblia, con el bosquejo si lo tenés, porque creo que te va a ser muy interesante ver todo lo que vamos a ver hoy. Lo primero, la primera utilidad la tenemos en el versículo 7, el capítulo 7. La ley de Dios es útil para conocer el pecado del hombre. La ley de Dios es útil para dar a conocer el pecado del hombre. El pasaje comienza con una pregunta que relaciona esta sección con la anterior y que va a ser el punto de partida para todo lo que siga después, lo que se va a desarrollar. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Lo que antes se explicó es que por medio de la obra de Cristo el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. Eso lo vimos, ¿se acuerdan del versículo 1 al versículo 6? Cuando prediqué sobre eso, ¿no? Que justamente entonces por medio de la obra de Cristo el creyente puede luchar con seguridad contra el pecado, ¿no? En su vida. Y que una de las razones de por qué puede hacerlo es que como la ley ya no lo condena, el Espíritu Santo lo fortalece en esa tarea. Ahora, como vimos en el versículo 6, ya el cristiano puede servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué? Porque su relación con la ley cambió. Antes era esclavo de ella debido a que no podía cumplirla y por lo tanto estaba bajo su condenación. Pero ahora el cristiano, por medio de la obra de Cristo, ha muerto a la ley y pertenece a otro, vimos, al que resucitó de los muertos, dice el pasaje, al Señor Jesucristo, con el propósito de llevar frutos para Dios. Como dice el versículo 4, sí, también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y a partir de estas verdades, ¿no? de esto que mencionábamos en el sermón anterior, es que entonces surge la pregunta con la que el texto arranca y que la podemos mencionar de esta manera. A ver, se podría leer así: ¿qué estoy queriendo decir con esto de que era necesario de que Cristo libera al pecador de la condenación de la ley? ¿De que estaba queriendo decir de que los mandamientos expresados en la ley de Moisés eran malos? No, absolutamente nada que ver. Ni por asomo es eso lo que estoy queriendo decir, lo que estoy queriendo enseñar. No es eso. Esa sería una manera de interpretar lo que dice aquí el versículo 7. Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol? Bueno, porque como vamos a ver ahora en todo el desarrollo del sermón de hoy, la ley por sí sola no tiene nada de malo. Incluso es todo lo contrario a ser mala. Tiene una gran utilidad para los creyentes que han sido justamente liberados de la esclavitud. Y si vemos aquí en lo que sigue, del versículo 7 vamos a encontrar la primera de sus utilidades. Dice versículo 7 en lo que sigue acá adelante, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lo que declara en esta parte es el hecho de que la ley pone en evidencia el pecado, expone el pecado, pero evidentemente la ley no lo crea. El pecado ya estaba presente justamente en la vida del pecador. Lo que hace la ley de Dios es aclarar justamente su voluntad, la voluntad de Él, y la manera en la que el ser humano pueda estar en buena relación con Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 47, se hace un resumen de esto. Moisés habla del pueblo de Israel y le dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Lo que pasa, lo que hace luego el hombre es responder justamente en rebeldía a un mandamiento, porque es un pecador. Eso es lo que pasa. Y eso lo aclara en el ejemplo que Pablo utiliza, ¿no? Supe que a mí había codicia cuando observé el mandamiento que decía no codicies. O sea que no se puede decir que la ley sea mala, porque es todo lo contrario. ¿Cuál es el problema? Que como el ser humano es pecador, por su propia responsabilidad le da la espalda a Dios y rechaza sus mandamientos. No puede ni quiere obedecerlos, y por eso justamente, como vimos anteriormente, está condenado. El problema entonces no está en la ley, sino en el pecador. Y esto solo hasta que Cristo llega a la vida del creyente o a la vida de ese pecador es que puede ser libre de esta situación. Hasta que Cristo no llega a esa vida no se puede cambiar esta situación. Ahora, creo que hay dos cosas muy interesantes, ¿no? para remarcar en esta sección. Lo primero es ver que la ley no solo apunta a los actos externos, sino mucho más en lo que pasa en el interior. Fíjate el hecho de que él mencione el no codiciarás. Eso es algo que pasa en el interior. Cuando Pablo era todavía un religioso falso, él podía sentirse orgulloso de sus buenas obras, ¿no? Externas, incluso pensando que con eso le alcanzaba con holgura para entrar en el cielo. Él bien podía ponerse, ¿no?, en la piel del fariseo que de la historia que menciona Jesús, ¿no?, que oraba a Dios confiando en que lo que hacía era suficiente para ganar la aceptación de Dios y que él era bien diferente del resto de los pecadores. El Señor Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bien podía ponerse en la piel de Pablo cuando estaba todavía lejos de Dios. Bien podría ponerse en el lugar del rico que se justificaba delante del Señor diciendo que él había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Él aparentemente pensaba que todo lo había guardado, ¿no?, que todo había hecho, que todo había obedecido, aunque después saltó la ficha de que no era tan santito, ¿no?, como en realidad pensaba. En Marcos 10, 17 se nos menciona, ¿no? Marcos menciona esta historia, dice: al salir él para seguir su camino, el Señor, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos conocen: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto, todo, le dice, lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Vieron? El Señor desnudó lo que había en su corazón, que era principalmente donde estaba el problema y que este hombre hasta ese momento, este rico, no había reconocido. Pero la realidad es que aunque un ser humano se sienta seguro por hacer externamente algunas cosas buenas, la ley de Dios apunta principalmente a su corazón, porque es donde se encuentra mucha de su maldad. Ahí es donde está el problema, en el corazón. Por eso la ley apunta principalmente al interior, aunque obviamente trata sobre mandamientos, sobre cosas externas, a donde apunta, a donde arranca la cosa es en el interior, porque es de donde se origina mucho de lo que luego pasa externamente. Un hombre, por ejemplo, puede afirmar y decir: yo estoy tranquilo con Dios porque yo nunca engañé a mi esposa, nunca estuve con otra mujer. Pero en verdad, decía el Señor, cuando alguien ya codicia a otra mujer que no sea su esposa, ya está adulterando con ella en su corazón. El Señor iba al interior, mostrando que había pecado incluso ya en el corazón, por más que tal vez externamente no lo había hecho. El Señor lo dice en Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es ahí donde ya empiezan los problemas.
Ante todo esto, entonces queda en evidencia que el hombre que está convencido de que es una buena persona por hacer en ocasiones lo bueno, tiene que considerar que la ley expone la maldad que hay en su interior y que por lo tanto lo llevará a estar expuesto ante el juicio de Dios si justamente no se arrepiente. Ahora, lo segundo en lo que quiero reflexionar es en la importancia de que justamente la ley establezca la verdad acerca de tus pecados. Ayuda, por ejemplo, a descartar cualquier intento de autojustificación, ¿no? De querer decir, bueno, yo no peco, la ley te muestra que realmente lo haces. O también te ayuda a evitar cualquier inclinación a querer imponerte una carga o que otro te la imponga de algo que no sea malo también. En eso también ayuda. Y porque además la ley hace un diagnóstico preciso y al hacer ese diagnóstico preciso hay mayor claridad en cuanto a lo que hay que hacer. Si vos pensás una cosa y la ley te muestra que realmente esto es así, te ayuda entonces a tratar de la manera correcta lo que pasa en tu vida. La ley entonces no puede ser considerada mala, porque cuando estabas lejos de Dios, Dios la usó para mostrarte lo pecador que era. Y una vez que te salvó, entonces te es útil ahora para saber cómo crecer en la santificación. El pastor MacArthur, remarca lo siguiente en cuanto a esto que mencioné, ¿no? Dice lo siguiente, mira, la batalla real con el pecado es interna, en el corazón y la mente. La consejería, la terapia y hasta una fuerza de voluntad que se impone con frecuencia puede modificar la conducta de una persona. Hay personas que pueden dejar la bebida siguiendo fielmente el plan de Alcohólicos Anónimos, o dejar de mentir o engañar sometiéndose a una psicoterapia. Pero únicamente el poder transformador del Espíritu Santo puede tomar un corazón pecaminoso y hacerlo puro y aceptable para Dios. El papel que juega la ley en esa transformación consiste en hacer una persona consciente de su propio pecado y su necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios, así como establecer el estándar concreto de la moralidad aceptable. Así que esta es la primera de las utilidades de la ley. Expone, revela, da a conocer el pecado del ser humano. Lo siguiente entonces que encontramos es que la ley de Dios también es útil para despertar a la realidad del pecado. Versículo 8. El pasaje prosigue con el relato del apóstol de qué fue lo que generó el mandamiento que mencionaba anteriormente en el versículo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mas el pecado, dice el versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Lo que se comenta en esta parte es algo que ya habíamos visto antes. La ley de Dios es usada por el pecado que hay en tu vida para incitarte justamente a la maldad, a que peques más y más. O sea que la culpa no lo tienen los mandamientos, sino el pecador que se entrega a sus propias concupiscencias. ¿Y cómo hace el pecado? ¿Cómo hace eso el pecado de incitarte por medio de la ley? Bueno, el pasaje remarca aquí en el versículo 8 que el pecado toma ocasión por el mandamiento. Y tomando ocasión por el mandamiento lo llevó a Pablo a codiciar. Ahora, ¿qué significa esto de tomando ocasión por el mandamiento? Bueno, acá la palabra en el original para ocasión, que es la palabra aformé, daba la idea de un punto de partida o una base de operaciones para empezar una expedición militar. O sea, que lo que se estaría declarando en esta parte es que el pecado es como que usa los mandamientos de la ley como el puesto de batalla o el cuartel de operaciones desde el cual el pecado ataca al ser humano incitándolo a pecar. O sea, el mandamiento mostró lo que Dios quiere y lo que no quiere. El pecado usó ese conocimiento para generar la tendencia en el ser humano a desear ir en contra de la voluntad de Dios. Se aprovechó de los mandamientos para entonces incitar, atacar y que por medio de las concupiscencias el hombre acepte desobedecer a Dios, rebelarse de Dios. El ser humano se dio eso yendo en contra de la ley. Un comentarista dice al respecto: cuando una persona es confrontada por la ley de Dios, la cosa prohibida se torna más atractiva que nunca, no tanto por algo inherente a ella, sino porque se constituye en un canal para que el ego personal voluntariamente acceda a eso pensando que está bueno hacerlo. Es como pasa en el ejemplo que mencioné en otra ocasión.
Nunca se vuelve más interesante para muchas personas el hecho de pisar el pasto en las plazas que cuando se pone un cartel diciéndolo que no lo hagan. Nunca se vuelve a veces más interesante pintar una pared en una calle que cuando justamente se pone el cartel de que no se haga eso. Eso incita a veces a las personas pensando de que lo mejor es desobedecer la ley. Una ilustración, ¿no? Entonces, pensando en todo esto que la ley y lo que el pecado lleva o trata en el corazón del ser humano y cómo se relacionan, ¿no?, estas cosas en la vida de cada ser humano, podemos intentar ilustrarlo por medio de la alegoría que utiliza John Bunyan en su libro El progreso del peregrino. En la casa, si tenemos, ¿no?, si no lo has leído todavía, ¿no?, pero en esa historia o en la parte de esa historia hay una parte en la cual en la casa del personaje que se llama intérprete hay un cuarto grande, el cual simboliza, ¿no?, el corazón humano que está cubierto de polvo. Cuando un hombre llega con una escoba, la cual representa esa escoba la ley de Dios, y empieza a barrer, el polvo se agita en el aire y le causa una sofocación molesta al personaje llamado cristiano. Bueno, eso es lo que la ley le hace al pecado. Agita tanto el pecado que éste se torna asfixiante, y así como una escoba no puede limpiar un cuarto cerrado y lleno de polvo, sino que lo único que hace es sacudir el polvo y hacerlo más agobiante, la ley tampoco puede limpiar el corazón de pecado, sino solamente hacer que el pecado sea más evidente y más fastidioso. La ley levanta el polvo del pecado y entonces hace que uno se sienta, no se puede, no lo logra limpiar. Solamente aparece más claro y en más evidencia. Esta es entonces la segunda utilidad de la ley. La ley revela la realidad del pecado en tu vida. La ley revela eso. Te muestra que está ahí, que el pecado está ahí. Y que no puede decir yo no tengo pecado, o que no puede decir yo puedo vencerlo fácilmente, a mí no me va a pasar como otros que han caído. Bueno, mirá, los relatos del Antiguo Testamento del pueblo de Israel en el desierto no fueron puestos en la Biblia como anécdotas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante, nos habla un poco de esto. Y Pablo nos dice, mas estas cosas, lo que le pasó al pueblo de Israel, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni que forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Te tienen que despertar a vos también, que vos también estás en peligro, porque el pecado va a querer usar los mandamientos bíblicos para llevarte a que le sirva nuevamente. Eso lo vimos ya la otra vez, cuando hablábamos en cuanto a esta situación. En su momento, hermano Isaías, cuando enseñaba sobre esto, decía algo muy claro, y lo copié porque me parecía muy interesante. Mirá, él decía algo así, cuando predicaba este pasaje. La ley te demuestra que naturalmente le querés dar la contra a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que no adoren a otro Dios. ¿Qué hacen a los pocos días? Se fabrican un becerro de oro. Dios le dice al pueblo que recojan el maná necesario para cada día y no más para que no se les pudra. ¿Qué hacen? Ellos recogen de más y se les pudre. Dios les dice que el viernes recojan doble porción para no tener que recoger el día de reposo. ¿Qué hacen? Salen a recoger el día de reposo. Y esto no está para que digas qué desastre que fueron los judíos, sino para que te des cuenta qué desastre es el ser humano y la necesidad que vos mismo tenés de un Salvador, de alguien que te rescate del pecado. Dios tiene tanta misericordia por vos que te mostró su ley para que el pecado salte, sea patente, sea evidente y vos te des cuenta que hay pecado en tu vida. Para que vos te des cuenta de que el pecado está ahí en tu vida y que va a estar hasta el día que te vayas a la presencia del Señor o que el Señor vuelva por su iglesia. Ahora, hay algo también interesante en lo que dice a continuación esta sección.
Porque sin la ley, dice, el pecado está muerto. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es claro que no quiere decir que cuando alguien conoce la ley, recién ahí empieza a pecar. Ya sabemos que antes de eso el ser humano peca contra Dios, antes de que conozca la ley. En Adán ya todos pecamos. Porque además, ya nos ha mostrado Pablo, que aun cuando la ley de Moisés todavía no había sido escrita, ya las personas pecaban. En Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, nos dice primero, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Así que ya estaba de antes. No quiere decir entonces eso de que sin conocimiento de la ley el pecado está muerto, no existe, no. Lo que en realidad se está enseñando acá en esta parte es que el pecado está muerto sin la ley, en el sentido de que antes del conocimiento de cada mandamiento, el pecado estaba como inactivo, como adormecido, como aletargado. O sea, no llega a abrumar tanto al pecador como cuando se da a conocer. Pensando en la ilustración de Baña, ¿no?, que mencionaba hace un ratito, fue solo cuando con la escoba de la ley agitó el polvo de pecado, fue que el cuarto se volvió más asfixiante y abrumador. Eso es lo que está queriendo entender. Por lo tanto, la ley no solo que te aclara cuál es la voluntad de Dios, sino que también te muestra que incluso luego de que Dios te salvó, todavía el pecado remanente en tu vida está presto para seguir dañándote y queriéndote llevar al mal. Incluso aunque por medio de la obra de Cristo su poder se haya pinchado y que tampoco ya pueda esclavizarte como antes lo hacía, el pecado aún así va a seguir batallando en tu vida. Va a seguir peleando, no te va a dar tregua como hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan? Romanos 6, por un lado decíamos de que el pecado se pinchó al ya no tener el poder esclavizante de antes. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado se pinchó. Pero aún así, dice luego Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Él está diciendo eso, aunque ya el pecado está pinchado, se pinchó su poder, y por más que ya no puede volver a esclavizarlos como antes, no quiere decir por eso de que no va a seguir atacándolos y no va a seguir batallando, y a veces te va a hacer caer y tropezar. La ley justamente de Dios te muestra esto, digamos, te es útil para darte cuenta que siempre va a estar esa lucha. Por eso aquellos que alegan y que defienden de que el cristiano, una vez que ha sido salvo, ya no peca más, no están considerando el poder o lo que pasa cuando es expuesto a los mandamientos de Dios. De alguna manera van a tener que intentar justificar su propio pecado. Por eso le llaman faltas o falencia y no pecado, pero la realidad es que es pecado. Y que justamente por eso tenemos que tratar y no darle lugar y no permitirle que vuelva a querer tomar el control en nuestra vida. No considerar esta realidad del pecado es semejante al joven necio que pensaba que aceptar la propuesta de la mujer adúltera no tenía nada de malo o que no le iba a afectar en nada. En Proverbios capítulo 7 se menciona a ese joven que dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, un necio, un tonto que se creía muy vivo, de que pensaba que no iba a pasar nada si iba a la casa de la adúltera. Pero dice en versículo 27 al final de todo, ¿no?, de todo ese pasaje, dice: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Este muchacho estaba totalmente equivocado, estaba totalmente equivocado de pensar que el pecado no podía afectar su vida, que no tenía que considerar los mandamientos de Dios para alejarse del pecado. Ahora, este muchacho estaba equivocado, pero por favor te pido a vos que no te equivoques con esto, que no te equivoques. La ley de Dios también, versículo 9, muestra que es útil para demostrar el fracaso espiritual del ser humano.
para dar a conocer el pecado, para mostrar la realidad de lo que es el pecado, pero también para demostrar el fracaso espiritual del ser humano. El versículo 9 prosigue con una confesión tremenda del apóstol. Fíjense, versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, ¿qué significa esta declaración que da el apóstol? Bueno, pensemos en la vida de Pablo, ¿no? Él era un fariseo que cuando estaba lejos de Dios pensaba que era una buena persona. Él era, a sus propios ojos, él era justo. Él se consideraba celoso de la ley y por lo tanto se veía como un ejemplo a los ojos de Dios y los demás. Fue durante ese tiempo que se menciona que él, como él menciona, ¿no?, que él vivía sin ley, en el sentido de no sentirse condenado por ella. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, llegó un momento en su vida cuando, como decimos nosotros, le cayó la ficha. Cuando su orgullo personal y su autoconfianza se cayeron. Cuando se dio cuenta de que en realidad estaba muerto espiritualmente. Fue cuando en realidad se dio cuenta que él era uno de esos enfermos que necesitaban la obra del Salvador. Fue cuando cambió de lugar. ¿Se acuerdan la historia de Marcos 2, 16 y 7? ¿No? Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por así decirlo, cuando él dice que vivía sin ley, estaba parado junto con los fariseos y los escribas diciendo, ¿qué hace Jesús comiendo con pecadores? Pero cuando le cayó la ficha de quién era realmente, es como que él cambió de lugar y ahora dijo, necesito sentarme a comer con el Maestro, porque yo soy un pecador, yo estoy enfermo y necesito al médico divino que actúe en mi vida. Ese fue el cambio que obró en su vida. Ahí se dio cuenta de que estaba en condenación al igual que el resto de los pecadores. Esa fue la convicción que sintió en su vida, cuando el mandamiento de verdad expuso el pecado y su concupiscencia lo llevó a rebelarse más contra Dios y a pecar más intensamente. Fue que por primera vez supo lo que era sentirse el más culpable de todos los hombres. Fue cuando el pecado se hizo más activo por medio de la ley, de ahí que diga que el pecado que revivió, fue que él tuvo la convicción más intensa de su propia condenación, a lo que él equiparó con que él murió. Fue cuando tuvo esa convicción realmente que estaba perdido. El pastor MacArthur también capta esta verdad de una forma muy clara. Dice, Pablo únicamente había servido bajo el régimen viejo de la letra, como dice Romanos 7:6. Pero cuando llegó a él un entendimiento verdadero del mandamiento, empezó a verse a sí mismo como era en realidad y empezó a entender cuán alejado estaba de satisfacer las justas demandas de la ley. Su pecado revivió, es decir, él llegó a darse cuenta de su verdadera condición en toda su malignidad y capacidad destructiva. Por otra parte, dice, yo morí porque murió en el sentido de haberse dado cuenta de que todos sus logros y conquistas en el plano religioso no pasaban de ser pérdida y basura espiritual, como menciona Filipenses 3, 7, 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su amor propio, su satisfacción en sí mismo y su orgullo quedaron devastados y en ruina total. Pablo murió, o sea, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba muerto espiritualmente. Cuando vio la majestad y la santidad de la ley perfecta de Dios, quedó quebrantado y contrito. Finalmente estaba listo para rogar al lado del publicano penitente, que se menciona en Lucas 18:13, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se reconoció a sí mismo como uno de los pecadores impíos y sin esperanza por los cuales Cristo se había muerto. Como menciona Romanos 5:6, Pablo declara, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por mí, que era un pecador.
cuando no podía salvarme a mí mismo, cuando me di cuenta que estaba condenado. Ahora, ¿hasta qué punto llegó cuando descubrió esta verdad? Bueno, a continuación lo aclara en el versículo 10. Y hallé y me di cuenta que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo declaró, ¿no?, lo paradójico que fue su experiencia y que creo que es similar en cada creyente genuino que ahora ya ha sido salvado por el Señor. Llegó a la conclusión que todo aquello en lo que había confiado no servía de nada ante la realidad del pecado y de la condenación. La obediencia a los mandamientos, que eran la seguridad que él tenía de ser merecedor del cielo, se transformaron en la convicción más segura de que él era en realidad merecedor de todo el infierno. Él pensaba, como recita Proverbios 14:12, que su senda era derecha, pero halló que ese camino lo estaba llevando a la perdición. Él pensó que iba por el buen camino, pero estaba confundido y en realidad ese camino estaba llevándolo a la muerte. Pensaba que estaba vivo, pero en realidad estaba totalmente muerto y sin chance de vivir por su propio esfuerzo. Porque cuanto más se esforzaba por mejorar, más el pecado usaba la ley para destruirlo. Se dio cuenta entonces que la ley que pensaba que le iba a dar vida eterna, en realidad le mostró que estaba muerto y separado de Dios. Esta es la tercera utilidad esencial que tiene la ley de Dios. Refleja el completo fracaso espiritual del ser humano por querer salvarse a sí mismo, por intentar salvarse a sí mismo. Eso es lo que también hace la ley. Pero esta sección también presenta una verdad que es muy importante en cuanto a la relación del ser humano con la ley y con el pecado. Versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Se vuelve a resaltar, ¿no?, la idea de que el pecado usó la ley como su cuartel de operaciones para atacar al hombre, lo mismo que mencionaba anteriormente. Pero ahora haciendo una aclaración muy importante acerca de la táctica preferida del pecado. ¿Cuál es la táctica preferida del pecado? Engañar al ser humano. Lo engaña. Le hace creer que así como está bien. De que hace cosas malas, pero que no es tan malo. Hace poquito hablaba con un comerciante aquí en la zona, ¿no?, y le preguntaba, ¿y usted qué piensa qué va a pasar el día que se vaya de este punto? No, yo estoy tranquilo, yo me voy a ir bien, porque yo hago bien las cosas. Yo no soy una mala persona. Bueno, ese es el engaño del pecado. Eso es lo que el pecado hace en el ser humano. Le dice, así como está bien. Haces cosas malas, sí, pero no es tan malo. Hace que a veces el ser humano sea tan hipócrita como para ver tremenda la falta de los demás, pero tomar livianamente las propias. Hace un tiempo atrás no se conocía la noticia de un hombre que era el presidente de una organización que luchaba contra la pedofilia, al cual la policía le encontró justamente en su propia casa material de este tipo. Es decir, ¿cómo puede ser? Bueno, pero dejando de lado este ejemplo tan extremo, en realidad este es el engaño que ocurre básicamente en cada pecador, y más en especial en aquellos que se escudan, ¿no?, detrás de alguna religión para confiar en que eso los va a librar de la condenación. Pero la verdad es que están siendo engañados por el pecado. La ley nunca fue el medio que Dios haya establecido para que los seres humanos sean aceptados por Él, porque eso es imposible ya que todos fallan en el intento. En Romanos 3:20 Él ya lo dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sino que justamente la ley tiene el propósito de mostrarte que ante este fracaso, tu única esperanza es el Señor. Y que esta verdad es tan cierta tanto para cuando llegaste a los pies de Cristo como ahora que Dios ya te justificó. Hoy seguís siendo un fracaso fuera de la obra redentora de Dios, pero en Cristo hay poder para avanzar en tu santificación. La ley, creo yo, te mantiene humilde a reconocer que no son tus buenas obras las que te salvan, sino la sangre de Jesucristo que te limpia de todos tus pecados. Me pregunta, ¿de dónde está puesta tu confianza? ¿Realmente el pecado está engañando tu vida? ¿Te está dando cuenta de cuál es la realidad de lo que pasa con vos? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Cómo estás tratando con tu pecado? Ahora, hay algo más que decir, ¿no? También, antes de pasar a lo siguiente. Quiero también dirigirme a los que hoy me escuchan y que están lejos de Cristo.
quiero que sepas que el pecado te está engañando. Que capaz que pensabas que eras una buena persona, o que lo que haces no es tan malo, que hay otros que son peores que vos. La realidad es que siguiendo por esa senda estás yendo hacia la muerte. Incluso que todo lo que te menciono ahora te genera aflicción, porque viene a tu mente la gran cantidad de veces que te revelás a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Ahora, de nada te sirve si eso te genera aflicción, si a fin de cuentas no haces nada al respecto, digamos. Esto va a ser vano en tu vida. Si eso no te lleva a hacer algo, a considerar de esto que te estoy diciendo, si solamente te lleva a sentir, sí, que soy el peor de todo, y nada más, fue en vano. El llamado de Dios hoy es que abandones todas las excusas y te vuelvas al Señor en arrepentimiento y fe, de que reconozcas tu fracaso, de que realmente te vuelvas a la cruz. De que no digas nomás, uy, qué malo que soy, bueno, me voy a poner las pilas. No sirve de nada querer ponerse las pilas. Ponerte las pilas siempre te va a llevar a un fracaso. Lo que tenés que hacer es volverte a Cristo, es reconocer que necesitas un Salvador, porque vos por vos mismo no te podés salvar. Y su promesa es que si hoy lo haces de corazón, si hoy te volvés a Cristo de corazón, Él va a perdonar todos tus pecados y te va a dar la vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Finalmente, la última utilidad de la ley la tenemos versículos 12 y 13. La ley de Dios es útil para evidenciar lo horrendo que es el pecado. El pasaje vuelve a retomar la pregunta del comienzo, ¿no? Y aquí la contesta con toda claridad, versículo 12. De tal manera entonces, en conclusión, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. La consulta era, ¿la ley es pecado? La respuesta fue en el comienzo de este texto, de ninguna manera. Y se puede mencionar, si no, a partir de todo lo mencionado, es claro entonces que la ley es santa y que cada mandamiento santo es justo y es bueno. No quedan dudas de esto. No solamente el apóstol afirma de que la ley no es mala, sino que es buena y que es santa y que es justa. Otros autores bíblicos como David remarcan esta verdad. Los mandamientos de Dios son una bendición para todos los creyentes genuinos. ¿Se acuerdan el pasaje de Salmo 19, 7 al 11? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que estira del panal. Tus siervos es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es una bendición la ley de Dios. Ahora entonces, el problema entonces no está en la ley, sino en todos los que le infringen. Así como nadie puede decir que lo que esté mal sea que la ley diga, o que nuestro código penal diga que está mal matar a alguien, sino que lo que es malo es que los hombres y mujeres maten a otras personas. El problema no está que la ley diga que matar sea algo malo, sino que los hombres y las mujeres maten. Por eso hay contradicción en querer cambiar y querer despenalizar y legalizar el aborto. Porque uno está diciendo, bueno, lo que pasa es que la gente lo sigue haciendo, entonces cambiemos la ley. El problema no está en la ley, el problema está en que las personas cometan e infrinjan la ley. Y que para colmo quieran matar al ser más inocente que pueda haber en el mundo, que es un ser humano que está en el vientre de su madre. Y no es inocente en el sentido de pecado, porque todos somos pecadores, pero sí en realidad en que realmente es el más indefenso. Y que se diga de que eso, de que hay que cambiar la ley, porque el problema es que si no lo van a seguir haciendo, es como realmente poner el acento o que el problema está en la ley, cuando el problema no está en la ley, el problema está en aquellos que la infringen. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Esto se aclara en la pregunta que finalmente aparece a continuación. Luego, lo que es bueno,
¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La pregunta y la respuesta que se dan entonces relaciona todo lo visto hasta acá con una duda que puede surgir. Entonces, ¿todo esto quiere decir que aunque la ley es buena, es la que produjo mi ruina espiritual? No, nada más lejano de la realidad. La culpa es del pecado, quien produce la ruina en la vida de cada ser humano, cuando justamente el pecador le da la espalda a la ley de Dios. El asunto es que el pecado, que es el problema más grande del ser humano, arruina todo a su paso. Incluso la ley, que fue dada con un propósito bueno, se transforma en un instrumento de muerte para la humanidad. Esto es lo que muestra que así de grave es el pecado. Tan horrendo es el pecado, que como dice al final de nuestro texto, por medio del mandamiento, el pecado llega a ser en sobremanera pecaminoso. Es una acumulación, esto sobremanera mucho más, recontra más pecaminoso. O sea, si el pecado estando adormecido o aletargado ya era horrendo, cuando se despierta por medio de la ley se vuelve mucho más inmundo y horrible. Esta es entonces la cuarta utilidad que tiene la ley. Expone que el pecado es horrible, expone qué tan terrible y repugnante es el pecado. Tanto es así, como vamos a ver en el próximo sermón, que cuanto más va madurando el creyente, más horrendo se vuelve para él el pecado. Al contrario de lo que muchos piensan, los creyentes más maduros no son los que menos importancia le dan al pecado, sino los que tienen una convicción más profunda de lo desagradable que es y que por eso procuran mortificarlo con mayor fuerza en su vida. En conclusión, entonces, hermanos, los mandamientos de Dios no pueden ser vistos como algo malo. Ningún creyente debería ignorarlos o tomarlos a menos porque son de mucha utilidad para su vida. Le revela la voluntad de Dios, le expone la realidad del pecado, muestra el fracaso espiritual de querer depender de uno mismo para librarse, para salvarse y justificarse, y refleja lo horrible que es el pecado. El Señor ha dado su ley para que vos no pongas tu confianza en tu propia justicia personal, sino que puedas encontrar tu gozo y satisfacción solamente en Cristo. Para que todos tus planes se te destruyan, todos tus papeles se te quemen y encuentres tu satisfacción solamente en Él. Un escritor que se llama Robert Murray McCheyne escribió un poema llamado Jehová Tsidkenu, que significa Dios nuestra justicia, hablando de esta experiencia que estamos mencionando y que seguro debe ser también la tuya. Mirá, te lo voy a leer así. Dice: alguna vez fui un extraño a la gracia y a Dios. No conocía mi peligro ni sentía mi carga. Amigos me hablaban arrobados de Cristo en el madero, pero Jehová Tsidkenu no era nada para mí. A veces leía con gusto para tranquilizarme o para cavilar el gran tomo de Isaías o la sencilla página de Juan. Y aunque ambos pintaban el cuadro del madero ensangrentado, Jehová Tsidkenu parecía ser como nada para mí. Como lágrimas que hacen rodar las hijas de Sión, lloré cuando las aguas cubrieron su alma, mas no pensé que mis pecados la habían clavado al madero. Jehová Tsidkenu nada tenía para mí. Cuando de lo alto la gracia me despertó con su luz, temores de ley me sacudieron y tuve temblores de muerte. Ningún refugio, no hallé seguridad dentro de mí. Jehová Tsidkenu debe ser mi Salvador. Mis temores se desvanecieron ante el dulce nombre. Mi temor de culpa se alejó y con osadía me acerqué para beber en la fuente gratuita que me llenó de vida. Jehová Tsidkenu es todo para mí. Jehová Tsidkenu, mi tesoro y ufanía. Jehová Tsidkenu, mi vida ya no está perdida. En ti conquistaré los campos con diluvios, mi amarre, mi ancla, mi coraza y mi protección. Aún al transitar por el valle de la sombra de la muerte, este lema reanimará mi aliento faltante. Pues mientras mi Dios me esté librando de esta vida febril,
Jehová Siquenú, Jehová mi justicia, será mi cántico en el umbral de la muerte. La ley de Dios no solo te muestra tu necesidad de salvación cuando estabas perdido, sino que santifica tu vida cada día haciéndote más como Cristo. Por eso es necesario que te expongas a diarios a los mandamientos de Dios, para ver con más claridad tus pecados y para que al confesarlos puedas experimentar el gozo y la bendición que Dios tiene para sus hijos. Para que puedas decir con el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, como dice Salmo 119:11. Y para que puedas ante cada caída rogar por la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice 1 Juan 1:9. Mi pregunta es así en tu vida? Hay una búsqueda diaria de revisar, de recordar, de repasar los mandamientos que Dios tiene para tu vida. ¿Lo estás buscando? Terminemos orando. Dios, te doy gracias por este tiempo que he podido poner tu escritura, que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas traer convicción de pecado, que puedas obrar trayendo santificación, que puedas hacer toda la obra que se ha destinado a hacer. Señor, que puedas obrar en la vida de cada uno de aquellos que han escuchado en el día de hoy y vos puedas ser glorificado en todas las cosas. Te damos gracias por todo este tiempo y te rogamos tu ayuda en todo lo que resta del día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.